Un gran número de tribus primitivas, especialmente las que han prevalecido por la caza y recolección, conocen a un ser que, si bien no desempeña ningún papel en su vida religiosa, es considerado como el más supremo entre todas las divinidades. Estoy hablando ni más ni menos que de Zeus. Pocas cosas se saben de él. Sus mitos son pocos numerosos y en general bastante simples. Todas las culturas primitivas han conocido a un ser supremo, pero lo han olvidado. Lo esencial para reconocerle consiste en tres elementos característicos. 1. Zeus ha creado el mundo y al humano y es considerado como el único creador, pero abandonó muy pronto sus creaciones y se retiró al Empirio, que sería el cielo de los paraísos, a descansar. En otros mitos ni siquiera logró concluir con su creación y es otro ser divino o su hijo o algún representante quien se encarga de realizar sus trabajos. El primer ejemplo lo voy a dar con la tribu del fin del mundo. Entre los Selknam de Tierra del Fuego, el dios se llama Temaukel y significa habitante del cielo. Él es eterno, omnisciente, todopoderoso, pero la creación la acabaron sus antepasados míticos como Kenos, creados también por el Ser Supremo antes de retirarse más allá de las estrellas. Este dios vive aislado de los hombres, es indiferente a los asuntos del mundo. No hay imágenes ni sacerdocios, no se les dirige en oraciones más que en caso de enfermedades y se le hacen ofrendas especialmente en las inclemencias del tiempo. Cruzando el océano hacia África, los yorubas creen en un dios llamado Lorum, que significa propietario del cielo, que después de haber comenzado la creación del mundo, deja el cuidado de acabarlo y gobernarlo a un dios inferior llamado Obtalá. En cuanto a aquel, se retiró definitivamente de los asuntos terrenales y humanos, y no existen templos ni estatuas ni sacerdotes de este dios supremo. Entre los hereros del sur de África tenemos a Nshambi, que ha abandonado a la humanidad en manos de las divinidades inferiores. ¿Por qué vamos a hacerle sacrificios?, se preguntaban los indígenas, sabiendo que a diferencia de sus muertos, este dios no les podía hacer ningún daño. Los Fangs de África ecuatorial tienen a Samé por arriba del hombre. Él le dio a la humanidad sus leyes, sus artes y juegos y resolvió los conflictos entre los animales. Y afirman que como él está arriba y ellos abajo, se aburrió y se retiró a custodiar su casa. Sinbé, padre universal de los Ewe, no se invoca más que en la sequía, al igual que el Zeus europeo. La segunda característica es que hay un alejamiento que se acompaña de una ruptura de comunicación entre el cielo y tierra. En ciertos mitos, la proximidad inicial del cielo y la presencia de Zeus sobre la tierra constituyen un síndrome paradisíaco, al que hay que añadir la inmortalidad original del hombre, sus relaciones amistosas con los animales y la ausencia de la necesidad de trabajar. El alejamiento y el desinterés del Ser Supremo se expresan en las tribus del África Oriental, que lo describen como Mulugú, quien está en lo alto, mientras que las almas del infierno habitan aquí abajo. Zeus perdió en la actualidad religiosa, está ausente del culto y los mitos muestran que se retiró de los humanos. El fenómeno se da también en las religiones más complejas de Oriente, el Mediterráneo y Europa. En la mitología griega, al dios presente, omnisciente y todopoderoso Uranos se le sustituye por un dios fecundador, paredero de la gran diosa, epifanía de las fuerzas generatrices del universo, del cual toma su nombre y a su hermana Rea. Este dios luego es derrocado por la Trinidad liderada por su hijo, Zeus, quien también toma por esposa a su hermana Hera. Este es otro ejemplo de conquista indoeuropea y es el primer ejemplo de la muerte o retiro de Dios. En la India, los antiguos poetas védicos recuerdan todavía al cielo que todo lo sabe e invocan a Dyaus Pitar. Este Dyaus está presente en la pareja primordial de Apraviti, quien es la diosa femenina o la Shakti. Varuna, su hijo, toma el lugar de su padre, luego se pelea con su hermano Indra, el dios del trueno, para más tarde ser suplantados con la llegada de los dioses de otra trinidad, la de Brahma, Shiva y Vishnu. En Oriente, la Trinidad no une fuerzas, sino que el dios fertilizador Baal derroca a su padre El, quien, habiendo decidido alejarse a descansar, le otorga a Yam, dios del mar, las autoridades sobre el mundo. Entonces Baal, con la ayuda de su hermana esposa guerrera Nat, vence a sus hermanos y gobierna en la región hasta la llegada de la religión abrámica. Profundizando en Oriente, en Sumeria, también encontramos otra trinidad, la de Ishkur, Enki y Enlil, que aspiran a ocupar el lugar de Anu, el Ser Supremo. En China Tien, su dios principal, tiene un nombre relativo al cielo, al igual que el Tangri mongol o el Júpiter romano. La tercera característica es que el lugar de este dios, más o menos olvidado, fue ocupado por distintas divinidades que tienen en común el estar más próximas al hombre y le ayudan o le persiguen de una manera más directa y continuada, como sucede con Thor para los nórdicos o Hércules para los romanos con sus 12 tareas, o Tot para los egipcios. El olvido de Dios como su trascendencia absoluta es una expresión plástica de su inactualidad religiosa o lo que viene a ser lo mismo de su muerte.
La desaparición no se traduce por un empobrecimiento de la vida religiosa. Las verdaderas religiones aparecen después de su desaparición y cada tribu lleva el estandarte del dios que más le beneficia. Si es del mar, del trueno, de la tierra, del fuego, y en base a eso generan los mitos más ricos y dramáticos, los rituales más extravagantes y sangrientos, diosas de todas las especies, antepasados, máscaras, sociedades secretas, templos, etc. Todo esto se encuentra en las culturas que han superado el estadio de vivir de la caza y de la recolección. La costumbre de matar a un dios entre los pueblos ha alcanzado una etapa social agrícola elevada. La divinidad del grano o de otras plantas se representaba siempre en forma humana y de animal, y en algunos lugares ha prevalecido la costumbre de matar anualmente al representante humano de Dios. El propósito de esto era preservarlo del debilitamiento de la vejez, transfiriendo el espíritu mientras está sano y fuerte a la persona de un sucesor joven y vigoroso. La muerte de esta divinidad del grano puede haberse considerado inevitable bajo las hoces de los segadores y sus adoradores. Y vuelvo al dios Cronos porque es el nexo entre el concepto del abuelo Dieus, llamado Uranos por los griegos, y nieto Zeus, llamado de otras maneras en distintas religiones. Y este Dios supremo ya no está ausente, sino más bien olvidado o también amalgamado con otras figuras divinas hasta el punto de hacerse irreconocible. Por eso en el gnosticismo Jesús es nieto del ser supremo Barbelo y es hijo de Dios con la diosa Sofía, que es la sabiduría representada como la menor de los eones, al igual que Atenas Minerva es hija de Zeus, no habiendo más que pocas letras de diferencia entre estas historias. Pero dirán, ¿qué tiene que ver el dios del trueno con aquel que convertía el agua en vino? Zeus era padre de Dionisio, quien se encargaba de aquella tarea, al que también hizo nacer 2 veces. Por eso insisto en la mezcla de parentescos con el correr de los siglos y los movimientos migratorios de los juglares que iban modificando estas historias, ya sea por no recordarlas con precisión o por intereses políticos, porque la trascendencia de este Dios celestial ha servido siempre de excusa para la indiferencia de los humanos. Incluso cuando se le guarda un recuerdo, el hecho de que sea Dios quien esté tan alejado justifica todas las negligencias de los humanos. A este Dios olvidado se acude una vez agotados todos los recursos cuando ya las gestiones hacia otras divinidades fracasaron. A Darmesh, el dios supremo de los oraones, se le sacrificaban gallos como última instancia. Del mismo modo, los hebreos se alejaban de Yahvé y se acercaban al antes mencionado Baal sacrificando niños en casos más extremos. Por eso, cuando parece que Dios ha desaparecido completamente del culto y está olvidado, su recuerdo sobrevive disfrazado, degradado en los mitos y en los cuentos del paraíso primordial, donde en el 7º día se retiró a descansar. Este creador no sobrevive al culto más que cuando se presenta bajo la máscara de un demiurgo que ha dado forma al paisaje familiar. Esto ocurre en Australia, con ocasión de las ceremonias de renovación del mundo. Se le hace estar presente a este ser sobrenatural por medio del rito. Se comprende la razón. El creador es asimismo autor del alimento. No solo ha creado al mundo y a los antepasados, sino que también ha producido a los animales y a las plantas que permiten vivir a los humanos. Los cheroquíes y demás tribus de Norteamérica creían que la naturaleza poseía la propiedad de transfundir a los hombres y animales las cualidades de los sentidos. El que se alimentase con carne de venado sería más veloz y sagaz que aquel que vive de la carne de oso o de aves. Los avipones comían la carne de jaguar para adquirir la ferocidad del animal, y los antiguos nórdicos comían los corazones de sus cacerías para volverse invencibles al convertirse en berserkers. Son razones para participar así del cuerpo de Dios desde el punto de vista primitivo. El salvaje comúnmente cree que comiendo la carne de un animal u hombre adquiere no solo las cualidades físicas, sino también las intelectuales y morales que son características del animal o del hombre, así que cuando la criatura se considera divina, nuestro ingenuo salvaje espera naturalmente absorber una parte de su divinidad junto con su sustancia material. Esta doctrina de adquirir las virtudes o vicios de muchas clases por intermedio del alimento animal, aun cuando no se pretenda que las viandas consistan en cuerpo o sangre de Dios, forma parte de un sistema extensamente ramificado de magia simpatética u homeopática, de las cuales hablaré en otra ocasión.